Gracias por continuar con nosotros. ¿Ha escuchado sobre la esclerosis lateral amiotrófica? Hace unos días, el 21 de julio, fue el Día Mundial, pero es importante concientizar sobre este tema. Este es un padecimiento que existe y aunque usted no lo crea, pues existen mexicanos y regiomontanos que padecen de esta enfermedad. Por ello está con nosotros el neurólogo, el doctor Sergio Saldívar, que está con nosotros aquí en el estudio Gamavisión Noticias y nos platica más sobre este tema. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días. Yo muy bien, espero que tú estés muy bien y en casa también que todos estén muy bien. Y pues sí, vamos a hablar de un tema que es algo raro, ¿no? Mucha gente no ha escuchado hablar de él, pero que esperamos, conmemorando el día, darle un poco más de voz a la enfermedad. Doctor, en la pausa estábamos platicando sobre esto. ¿Tiene alguna relación con la esclerosis múltiple? Porque tiene pues alguna similitud, al menos en la palabra. Sí, al menos en el nombre se parecen mucho. Es una pregunta bastante común que los pacientes a veces no saben si es esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica y pues para eso nosotros les ayudamos. En realidad las enfermedades son muy diferentes, no tienen nada que ver una con la otra, más que comparten la parte de esclerosis, que es un término médico que nosotros usamos para enfermedades en las que se forman placas en el cerebro, pero son muy diferentes clínicamente. ¿Y cuáles son las causas de esta enfermedad, doctor? Eso es algo que no sabemos a ciencia cierta o no sabemos muy bien por qué sucede la esclerosis lateral amiotrófica. Hay algún riesgo genético muy pequeño, como del 10% en las personas, y sabemos también que hay algunos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de que tengamos la enfermedad. Uno de ellos es la edad. Entre más grandes seamos, mayor el riesgo de padecerla. Otro, como fumar, por ejemplo, también se ha visto que es muy importante para desarrollar la enfermedad, perdón. Y el sexo femenino también. Las mujeres son más propensas a tener la enfermedad que los hombres. Y hay algunas otras no tan bien estudiadas, por ejemplo, hacer mucho ejercicio, aunque suena paradójico. En exceso. Se ha relacionado a desarrollar la enfermedad. De ahí que sea tan famosa en deportistas como futbolistas o beisbolistas, ¿no? También se le conoce como la enfermedad de Lou Gehrig, que era un beisbolista muy famoso hace algunos años. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que se empieza a notar en las personas? Normalmente lo que las personas van a empezar a notar es debilidad o torpeza al caminar. Es muy frecuente que los pacientes empiecen con tropiezos que a veces dejamos pasar porque pensamos que estamos distraídos o que tenemos la mente en otro lado, pero que se empiezan a ser más frecuentes, más repetitivos, o debilidad de alguna parte del cuerpo. Es decir, mi mano o mi brazo ya no están tan fuertes como antes, o algo que nosotros llamamos fasciculaciones, que quiere decir que sentimos que el músculo o que la carnita nos brinca, ¿no? O que se mueve sola. Si usted o alguien tiene alguno de esos síntomas, quizás, ¿no?, pueda hacer esclerosis lateral amiotrófica y necesita una valoración médica. ¿Y empieza de poco a poco, cada vez es más seguido, que no se puede controlar? Sí, la enfermedad se va desarrollando poco a poco, es de una insidiosa, es decir, tarda muchos meses o años en que uno la pueda detectar. Pero siempre va de un poquito más, un poquito más, un poquito más, es progresiva y no me lo has preguntado, pero supongo que lo vamos a hablar. Hasta el momento no tiene una cura específica. Sí, le voy a preguntar. ¿No? ¿Se controla? ¿Hay tratamiento? Hay medicamentos que pueden ayudar a los síntomas, es decir, sensación de brinquitos o medicamentos para la espasticidad, si el músculo está muy duro. La fisioterapia, la rehabilitación ayuda mucho a la debilidad. Y hay algunos medicamentos que retrasan la progresión de la enfermedad, pero no la curan, ¿no? Día a día, cada día hay más investigaciones al respecto, estamos tratando de encontrar una cura, pero hoy por hoy es lo que tenemos, ¿no? Me llama la atención lo de los brinquitos que dices, como un tic, un pulso, ¿es en los brazos nada más o en el ojo? Puede pasar en cualquier parte del cuerpo, lo más común que lo veamos es en la lengua, por ejemplo, o en los brazos. Si usted alguna vez ha hecho mucho ejercicio, a lo mejor después de que hizo ejercicio sentía como que le temblaban las piernas o que se le mueve el músculo después de hacer mucho ejercicio. Eso mismo le pasa a las personas con esclerosis lateral amiotrófica, pero sin hacer ejercicio, ¿no? Y entonces eso nos habla a nosotros como médicos, como neurólogos, de que eso no es normal. Ahora, en cuanto a casos, ¿cómo estamos en el país, en el estado? ¿Qué nos puede compartir? En realidad, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad rara a nivel mundial. En México no es la excepción. Tenemos pocos casos, más o menos como de 5 a 10 por cada 100,000 habitantes, o sea, es muy, muy poquito. Hay casos aquí en Nuevo León, sí hay casos. De hecho, lo comentábamos fuera de cámaras, hay asociaciones aquí en Nuevo León que se encargan de darle seguimiento a estos pacientes,
de apoyarlos a encontrar ayuda, ¿no? O soluciones, porque como es tan rara, pues a veces uno cuando recibe el diagnóstico no sabe a dónde acudir. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? ¿Con quién deben de acercarse? ¿Con un neurólogo, médico general? ¿Cómo se va encontrando la respuesta? La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que vemos en los neurólogos. A veces es común que los pacientes lleguen primero, por ejemplo, con un traumatólogo, porque pues ven que batallan para caminar o que el brazo no les responde y piensan que es un problema del músculo o del hueso. Pero ya después que ven que eso no mejora con las cosas que hacen los traumatólogos, pues terminan yendo con nosotros. El diagnóstico se hace con la clínica, con una buena exploración y con algunos estudios de neurofisiología en los que vemos cómo funcionan los nervios y el músculo para darles un diagnóstico definitivo, ¿no? Correcto. Los avances médicos, doctor, ¿qué nos puede compartir sobre eso? Pues hay muchas ideas de investigación sobre tratamientos. La verdad es que todos están en pañales todavía, como para decir si hay algo que prometedor en los próximos años. No me atrevería a decirlo. Hacemos investigación aquí en Monterrey, eso también es una realidad. Hay algunos hospitales privados de la ciudad que se encargan de dar seguimiento a estos pacientes y que también ayudan a ciertas partes de investigación con recolección de muestras y para ver si hay causas genéticas dentro de la población de Nuevo León en la que podamos nosotros identificar algo nuevo. Doctor, es muy interesante conocer sobre ello. También con esta confusión que estábamos compartiendo del nombre de esclerosis lateral amiotrófica se confunde con la esclerosis múltiple. Algo que caracteriza también a la esclerosis múltiple son los casos de epilepsia. En este tipo de padecimiento no es así, no hay. Sí, no, los pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica no sufren de crisis epilépticas o de convulsiones, sino que más bien todo tiene que ver con esta relación entre los músculos y el nervio. Algo que es importante es que pues tenemos músculos en todo el cuerpo básicamente, entonces así como tenemos debilidad de la mano o del pie, conforme la enfermedad progresa, avanza, tendremos problemas para usar los músculos, por ejemplo, para respirar o para comer, y eso es lo que en realidad trae problemas a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, que complican mucho su enfermedad, ¿no? El no poder respirar o el no poder comer. Muy bien, es un padecimiento que existe, no es tan común como lo estamos compartiendo, pero es importante hacer caso a estos síntomas, a lo que se llega a presenciar, sobre todo en edad adulta. ¿A partir de qué edad, doctor? A partir de los 60 años se empieza a aumentar el riesgo de sufrir la enfermedad. Gracias, doctor, por compartirnos sobre este tema. Importante hacer conciencia sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Gracias al doctor Sergio Saldívar, neurólogo, que nos acompañó aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y bien, siendo las 11:30, vemos información del pronóstico del tiempo.